Habilidades para la vida en el ámbito educativo. Pensamiento creativo. La capacidad de imaginar y crear es una de las características que hacen diferentes en gran medida a los seres humanos en relación con otras especies. Los procesos de pensamiento le han permitido a las personas y sociedades crear, innovar y sobrevivir a lo largo de la historia. Algunas habilidades cognitivas que favorecen la creatividad son la memoria, el pensamiento divergente, la capacidad por imaginar cosas nuevas y el análisis, que nos lleva a buscar soluciones y posibles respuestas. Algunas características de la personalidad que benefician el pensamiento creativo son la motivación, la flexibilidad, la originalidad y la autoconfianza. El pensamiento creativo no se requiere solamente en el ámbito académico, sino que permite atender necesidades simples y complejas de la vida diaria. También se necesita para crear soluciones originales, generar nuevas ideas, conceptos y asociaciones y elaborar respuestas a problemas y necesidades. Toda persona tiene potencial para ser creativa. Las personas docentes pueden incentivar en niños, niñas y adolescentes la exploración de nuevas maneras de pensar y permitir ideas creativas, divergentes y dar espacio a la imaginación. Algunas recomendaciones para incentivar el pensamiento creativo. Motivar a las personas estudiantes para que realicen observación e indagación de aspectos que les interesan. Acompañarles en la búsqueda de nuevas maneras de realizar las actividades e investigaciones, rompiendo con patrones que pueden ser obsoletos. Permitirles identificar soluciones y respuestas ante los problemas y preguntas que se generan en el proceso de aula. Incentivarles en el análisis de la información recolectada y no solamente en la memorización de contenidos. Algunos enemigos del pensamiento creativo son un racionalismo extremo que no permite usar la imaginación, el adultocentrismo que impide a las personas menores de edad expresar sus opiniones e ideas, y la falta de confianza en sí mismo o temor a la opinión de los demás. En el mundo ha habido muchas personas con un pensamiento creativo, pero es importante destacar que también en Costa Rica, mujeres y hombres a lo largo de su historia han generado arte, literatura, conocimiento científico y tecnológico, e ideas innovadoras en varias áreas del pensamiento. La mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Teoría de la identidad social. Esta teoría fue propuesta en 1979, estudiando las claves de la identificación del individuo con determinados grupos. El psicólogo social Henry Tagfeld propone la teoría de la identidad social. Esta teoría es un principio que afirma que los grupos a los que pertenecemos nos definen y forman parte de nuestra autovaloración.
configurando de forma importante bases para nuestra autoestima a partir de nuestra identidad con el grupo. En psicología social y sociología se le conoce como endogrupo. Un endogrupo es un grupo social del cual una persona se identifica psicológicamente como miembro, mientras que exogrupo es un grupo social en donde el individuo no se identifica. En la teoría de la identidad social, supone que el concepto que un individuo tiene de sí mismo puede explicarse a través del grupo al que pertenece, y su forma de actuar varía según el grupo al que pertenece. Esto quiere decir que dentro del grupo existe una enorme influencia de comportamiento para cada individuo, donde cada individuo interpreta un rol o una función específica. Es por ello tendemos a categorizar el grupo con el que nos identificamos, o mejor dicho, en endogrupo, como parte de nosotros, dotándolo de cualidades positivas, mientras que categorizamos a las personas que pertenecen a los demás grupos como adversarios o simplemente diferentes a nosotros, otorgándoles mayoritariamente cualidades negativas. Se puede ver en ambientes de masificación de grupo. Ejemplos: protestas en convenciones o festividades de música. Según la teoría de la identidad social, el proceso a través del cual llegamos a poseer la mentalidad de endogrupo y exogrupo pasa por 3 fases delimitadas. Primera fase: categorización. En esta fase tendemos a categorizar a las personas ajenas a nosotros mismos en un grupo de pertenencia para tratar de identificarnos. Sucede cuando, al conocer a una persona, obtenemos información para hacernos una idea global de ella, donde no solo influye la comunicación, sino también la interpretación que se tenga sobre su aspecto superficial, y de esta manera podemos clasificar. Como ejemplo es tratar de adivinar cuál será su personalidad o comportamientos según el grupo al que pertenece. Segunda fase: identificación social. Una vez que nos identificamos con un grupo, tratamos de actuar a la manera más acorde a las normas de este grupo. Esto es muy importante para nuestra autoestima, ya que crea una sensación de concordancia en nuestros valores. Un ejemplo que podemos tomar es identificarnos con un grupo político que tiene unos valores concretos. Trataremos de actuar de una manera conforme a esos valores, y esto nos traería estabilidad y afectividad, y hace que nuestro concepto de nosotros mismos sea completamente positivo. Tercera fase: fase de comparación social. Una vez ya identificados con un grupo, tendemos a calificar negativamente a los miembros de grupos distintos. Esto hace que una conciencia de grupo sea más fuerte y nuestra autoestima se incremente. Ejemplo: seguidores de un equipo de fútbol califican negativamente a otro equipo. Una conciencia de pensar que mi grupo es mejor que los demás. Cuando los miembros de un grupo se encuentran plenamente identificados con este, suelen llevar a cabo ciertos comportamientos que ayudan a cohesionar el grupo. Conclusión: el individuo debe ver más allá de sus prejuicios y tratar a cualquier persona que no conoce como un igual. La identificación con un grupo es importante para nuestra sensación de pertenencia y seguridad. Sin embargo, puede llevarnos a crear prejuicios hacia aquellos que no pertenecen a nuestro grupo. Esto pone en peligro la convivencia de la comunidad o sociedad, dando lugar a la discriminación.
Como seres humanos, poseemos tanto mente racional como emocional. La mente racional está relacionada con nuestra capacidad de emitir pensamientos de manera lógica y analítica. Es un proceso del cual somos completamente conscientes. En contraste, tenemos nuestra mente emocional, encargada de los sentimientos e impulsos. Nuestras emociones han sido un legado que nos han dejado nuestros antepasados a través de miles de años de evolución. Nuestros más primitivos ancestros solo poseían cerebro reptiliano y cerebro límbico. Tiempo después se desarrollaría la neocorteza, la cual es responsable de nuestra parte racional. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armonía nos ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos. Sin embargo, debido a esa estrecha relación que existe entre nuestra parte racional y emocional, en ocasiones se produce lo que se denomina secuestro neuronal, donde nuestro cerebro límbico, encargado de nuestras emociones, es capaz de controlar nuestra racionalidad. Es por ello que a veces, impulsados únicamente por nuestras emociones, tenemos comportamientos completamente irracionales, como por ejemplo gritar, insultar e incluso golpear a alguien en un momento de ira. Es por ello que controlar nuestras emociones es un factor fundamental y determinante para tener resultados satisfactorios en muchos aspectos de nuestra vida. Esta nueva perspectiva nos muestra que nuestro coeficiente intelectual no es el único factor clave que determina éxitos futuros, ya que la inteligencia emocional puede llegar a ser incluso más importante. Tener inteligencia emocional abarca 5 pilares fundamentales. El primero de ellos es entender nuestras propias emociones, donde tenemos que reconocer nuestros sentimientos, ser conscientes de nuestro estado anímico y saber lo que lo está provocando. El segundo es manejar nuestras emociones, es decir, saber controlar y tener comportamientos asertivos cuando una emoción emerge. El tercer factor es la motivación. A mi juicio este es uno de los más importantes y tiene que ver con la capacidad de estar motivado y persistir a pesar de no obtener los resultados deseados. También tiene relación con la capacidad de evitar la gratificación inmediata. En un video anterior ya habíamos hablado sobre el famoso experimento del marshmallow, donde aquellos niños que tuvieron la capacidad de esperar 15 minutos para recibir 2 marshmallows en lugar de 1, mostraron años más tarde mejores resultados en muchos aspectos de sus vidas. El cuarto pilar fundamental es la habilidad para reconocer las emociones de los demás. Esto es denominado empatía. Y por último, tenemos la capacidad para administrar tus relaciones con los demás. Ahora veamos en más detalle cuáles son las emociones más importantes que debemos aprender a controlar, ya que pueden afectar negativamente nuestra vida. La primera de ellas es la ira. El problema con esta emoción es que si no la controlamos va a ir aumentando progresivamente. Es por ello que en ocasiones vemos cómo dos personas empiezan con una discusión aparentemente tranquila y luego llegan incluso a los golpes. Por ello, cuando estés enojado, lo mejor será buscar distracciones tales como dar una caminata, ver alguna película, leer, pero lo aconsejable es tratar en lo posible de no pensar en la situación que te hizo enojar, ya que entre más pienses en ello, más razones encontrarás para seguir enojado. La segunda emoción a controlar es la ansiedad. Como seres humanos somos expertos en visualizar los peores escenarios posibles. Nos preocupamos incluso por cosas que jamás van a suceder. Por eso lo mejor en este caso siempre será preguntarte qué es lo peor que puede pasar. Seguramente con esto descubrirás que las consecuencias en la mayoría de ocasiones no son tan catastróficas como piensas. Y por último, es importante evitar la depresión. Para ello puedes buscar distraerte con otras personas, hacer ejercicio o ayudar a los demás a través de servicio comunitario. Controlar las emociones negativas es importante porque estas pueden tener repercusiones directas en nuestra salud. Se dice que las personas que sufren de ansiedad tienen un doble de posibilidad de contraer una enfermedad. Por otra parte, la ira parece ser la emoción que más daño hace a nuestro corazón. Esto no significa que tengas que suprimirla en todo momento. Es normal tener un disgusto de vez en cuando, pero lo más importante es tener cuidado en que este comportamiento no se vuelva recurrente. Por otro lado, las emociones positivas que debemos cultivar es el optimismo y la esperanza, las cuales nos ayudan a tener grandes expectativas sobre nuestros resultados. En el libro se describe cómo los estudiantes de Asia no aceptan las debilidades académicas, sino las ven como una oportunidad para estudiar más, lo que a la larga les brinda mejores resultados. En otro campo donde estas emociones parecen jugar un papel fundamental es en los vendedores. Aquellos con una mentalidad más positiva pueden aceptar con mejor disposición la alta tasa de rechazos y logran mejores resultados de ventas. En cuanto a la salud, el optimismo también puede jugar un papel muy importante. En un estudio realizado con 122 hombres, quienes habían sufrido un ataque al corazón,
se tomaron los 25 más optimistas y los 25 más pesimistas. 8 años después, se determinó que 21 de los más pesimistas habían muerto, mientras que de los más optimistas solo lo habían hecho 6. Como vemos, entender nuestras emociones y controlar nuestros impulsos nos permite mejorar muchos aspectos de nuestra vida. La inteligencia emocional también nos ayuda a tener empatía con las demás personas, a escuchar sus puntos de vista, lo que a la larga nos brinda la posibilidad de tener mejores relaciones. En los negocios este aspecto es muy importante. Imagina por un momento un jefe cuyo temperamento sea tan intimidante que a las demás personas les dé temor hacerle una sugerencia. Esto afectaría la capacidad de comunicación, lo cual puede traer resultados catastróficos, tal como ocurrió con un piloto de avión quien tenía un temperamento tan fuerte que su copiloto, por evitar confrontaciones, no le hizo saber que estaba cometiendo errores, y el resultado, el avión terminó en un accidente donde murieron 10 personas. Esto es un ejemplo donde podemos ver que lo mejor siempre será tener la capacidad de ver los otros puntos de vista, de no irritarnos, sino estar abiertos a aceptar las críticas. Si eres tú quien necesita lanzar una crítica, procura ser específico y ofrecer una solución efectiva. Recuerda que hoy un líder no es aquel que domina, sino aquel que persigue metas comunes con todo un equipo. Todo lo explicado anteriormente es una invitación a conocer y manejar adecuadamente nuestras emociones. No hacerlo puede significar escalar conflictos que fácilmente se podrían haber resuelto por medio del diálogo. También las personas que no son conscientes de sus emociones son más propensas a utilizar el alcohol o las drogas para cambiar su estado emocional, pero esto nunca será una solución efectiva, y lo que hará será crear dependencia. La falta de inteligencia emocional también es la responsable de muchos actos violentos que bajo otras circunstancias hubiesen sido prevenidos. Por último, recapitulemos. Tenemos dos tipos de mentes, una mente racional y una mente emocional. Nuestra mente emocional es heredada de nuestros ancestros y fue a partir de ella que se desarrolló la neocorteza, responsable de nuestro pensamiento lógico y analítico. Esto explica por qué hay tanta relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. En la mayoría de ocasiones, tanto nuestra razón como nuestra emoción operan armónicamente, lo que nos permite tomar mejores decisiones y tener comportamientos asertivos. Sin embargo, en algunas ocasiones, nuestro cerebro emocional toma control de nuestra razón, lo cual nos lleva a hacer cosas o tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Por ello se considera importante tener inteligencia emocional, para lo cual es necesario tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer nuestras emociones. Segundo, manejarlas. Tercero, tener motivación, especialmente en los momentos donde las cosas no están saliendo como deseamos. Cuarto, aprender a reconocer las emociones en los demás. Y por último, aprender a manejar nuestras relaciones. Es importante también tener en cuenta que las emociones negativas que más debemos controlar son la ira, la ansiedad y la depresión, ya que tienen repercusiones directas en nuestras relaciones, en nuestra salud y en los resultados que obtenemos.
Hipótesis y tipos de hipótesis. ¿Qué son? Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se enuncia como proposiciones o afirmaciones. Parten de teorías existentes. Son respuestas provisionales a la pregunta de investigación. La formulación de hipótesis también va de acuerdo a su alcance. Nosotros ya conocemos los 4 alcances de la investigación, que puede ser el exploratorio, el descriptivo, el correlacional y el explicativo. Sin embargo, en el exploratorio no se formula hipótesis. En el descriptivo solamente se va a formular la hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. En el correlacional se formulan hipótesis correlacionales y en el explicativo, se formulan hipótesis causales. A diferencia del enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo por lo general no plantea hipótesis antes de recabar datos, aunque no siempre ocurre así. En una investigación también podemos tener más de una hipótesis. Las hipótesis se componen de elementos como las variables. Tenemos las características de las hipótesis, las cuales son 5. 1. Las hipótesis deben referirse a situaciones reales. 2. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser comprensibles, precisas y lo más concretas que sean posibles. Términos vagos o abstractos no caben en una hipótesis. 3. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, lógica. Las hipótesis por ningún motivo pueden ser ilógicas. 4. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Las hipótesis no incluyen cuestiones morales ni cuestiones que no puedan ser medibles. 5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder ser probadas. ¿Cuáles son los tipos de hipótesis que hay? Bueno, hay diversas formas de clasificar las hipótesis y diferentes tipos de hipótesis. Estas pueden variar según el autor. Presentamos las que se basan en las referencias para presentar el examen de conocimientos generales. Estas hipótesis son 4. Hipótesis de investigación, que en su posible examen puede venir como hipótesis de trabajo. Hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. Estas últimas ya se explicaron o se explicarán en las cápsulas de estadística inferencial. ¿Qué es una hipótesis de investigación o también conocida como hipótesis de trabajo? Bueno, surgen a partir del planteamiento del problema y del marco teórico. Se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre 2 o más variables. También pueden simbolizarse como HI o H1. Sin embargo, es preciso enfatizar que también así se le puede conocer a las hipótesis alternativas. Reiteramos que no existe un censo entre los diversos autores que hablan o escriben acerca de la investigación. Si existiera más de una hipótesis, se puede representar con H1, H2, H3, etc. Las hipótesis de trabajo o de investigación pueden ser descriptivas, correlacionales, de diferencias de grupos y causales. Hipótesis descriptivas. Son parte de los estudios descriptivos. Intentan predecir un valor en una o más variables que se van a medir u observar. No todas las investigaciones que son descriptivas se puede formular hipótesis. Tampoco es sencillo realizar estimaciones precisas sobre ciertos fenómenos. Algunos ejemplos de hipótesis de trabajo descriptivas son los siguientes. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será del 20% en el próximo año. También tenemos que tener en cuenta que hay que especificar el contexto, en este caso sería la ciudad o el país. Otro ejemplo es el siguiente. La inflación del próximo semestre no será superior al 3%.
Como nos podemos dar cuenta, son estas hipótesis estimaciones de algo que todavía no se conoce. Hipótesis correlacionales. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Las hipótesis correlacionales no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo éstas se asocian. Alcanzan el nivel predictivo o parcialmente explicativo. Algunos ejemplos de hipótesis de trabajo correlacionales son los siguientes. A mayor exposición de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, mayor manifestación de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual. Otro ejemplo, a mayor autoestima, habrá menor temor al éxito. Hipótesis de diferencias entre grupos. Su finalidad es comparar grupos. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer a favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis simple de diferencias de grupos. Y cuando sí tiene las bases, puede establecer una hipótesis direccional de diferencias de grupos. Algunos ejemplos de hipótesis de trabajo de comparación de grupos son los siguientes. El efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Otro ejemplo. El tiempo que tarda en mostrar síntomas las personas contagiadas por transfusión sanguínea es menor que el de las personas que adquieren el VIH por transmisión sexual. Hipótesis que establecen relaciones de causalidad. Este tipo de hipótesis no solamente afirma la relación de dos o más variables y la forma en que se manifiestan, sino que además propone un sentido de entendimiento de las relaciones. Este tipo de hipótesis establece relación causa y efecto. Algunos ejemplos de las hipótesis de trabajo de causalidad son los siguientes. La desintegración del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. Otro ejemplo, la satisfacción sobre la calidad del diseño ambiental del interior de la oficina donde se elabora incrementa significativamente la satisfacción general del espacio de trabajo por parte de sus ocupantes y de su desempeño laboral. Estas se pueden representar de la siguiente forma. X influye o causa algún cambio en Y. X es una variable y Y otra variable. Hipótesis nulas. ¿Qué son las hipótesis nulas? Hago énfasis en este apartado ya que este tema se ve también en estadística inferencial. Sin embargo, es importante enfatizar en este tema. Son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Las hipótesis nulas son en cierto modo el reverso de las hipótesis de investigación. También constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que sirven para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Debido a que este tipo de hipótesis resulta la contrapartida de la hipótesis de investigación, hay tantas posibilidades de hipótesis nulas como hipótesis de investigación. Las hipótesis nulas se simbolizan con una H y una O un 0. Ejemplo. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años será del 20% el próximo año. Hipótesis nula sería la siguiente. El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años no será de 20% el próximo año. Hipótesis. La administración de medicamentos se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Hipótesis nula. La administración de medicamentos no se encuentra asociada con daños físicos a la estructura de los dientes. Como podemos ver, las hipótesis nulas son todo lo contrario a la hipótesis de trabajo. Hipótesis alternativas.
Bueno, son posibilidades diferentes o alternas a la hipótesis de investigación y nula. Si las hipótesis de investigación postulan esta silla es roja, la nula afirmará esta silla no es roja. Se podría formular más de una hipótesis alternativa. Esta silla es azul, esta silla es verde, etc. Las hipótesis alternativas se simbolizan con una HA y solo pueden formularse cuando efectivamente haya otras posibilidades, además de las hipótesis de investigación y nula, y de no ser así, no se debe formular. Algunos ejemplos de hipótesis alternativas son los siguientes. Hipótesis de trabajo. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y 60% de la votación total. Hipótesis nula. El candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y 60% de la votación total. Hipótesis alternativa. El candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación total. Otra hipótesis alternativa, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar menos del 50% de la votación total.